Buenos y fríos días, queridos libreros. El día de hoy es otro lunes de literatura con el lector anónimo. Y bueno, empezamos hablando de que los géneros a veces se dividen en muchas categorías o subgéneros. Y la fantasía no es la excepción. Tenemos fantasía juvenil, infantil, heroica, épica, espacial. Y una que se está popularizando recientemente o que ha tenido al menos mayor impacto en los últimos 10 años, sin duda alguna, es la fantasía oscura. Es un término que se utiliza para historias donde, si bien hay elementos mágicos y criaturas fantásticas, el enfoque es un poco más realista, o incluso a veces tomando como eventos históricos de base, combinándolos con este tipo de tramas, y vemos más, digamos, el desarrollo de los personajes en un ambiente, digamos, como problemas de la realeza, guerras, batallas, pero siempre implicando que hay por ahí cosas mágicas y misteriosas. Y sin duda alguna, uno de los, digamos, libros que han explorado eso, y de una autora mexicana, es Loba, de Verónica Murguía. Fue un libro muy galardonado en su momento, tiene ya casi 10 años de haber sido publicado, ganó el premio de la editorial SM y en su momento fue muy reconocido, sobre todo porque no es un género que se suele manejar mucho en este país. Ya lo he hablado en otros videos. Y bueno, esta historia nos cuenta la historia de la princesa Soledad, una chica que vive en un reino que está siendo asolado aparentemente por una maldición, debido a que su padre, el rey lobo, asesinó a varios magos porque él siempre quiso tener un hijo. Ya saben, como esta idea de antes de tener un primogénito varón que pudiera continuar el legado. Y él fue maldecido, así lo maneja en la historia, con puras hijas. Y siempre quiso un varón y se metió en problemas con el reino vecino, que está lleno de seres fantásticos, de magos y criaturas de fantasía. Entonces la historia habla un poco del conflicto entre estos dos reinos a raíz de esta misteriosa maldición. Aparentemente un dragón está asolando contra sus enemigos, y ahora es cuestión de la princesa Soledad tratar de mantener la paz y la tranquilidad tanto en los dos reinos como en el mundo entero en base a esto, y ahí tenemos el inicio de una aventura fantástica. Y lo que pintaba para ser una gran historia, un libro increíble, sobre todo por todo el revuelo que causó en su momento, sin duda alguna terminó siendo algo, no diré que decepcionante. Es un libro que empieza bien, es un libro que es muy simpático, es decir, la pasas bien mientras lo lees, pero tiene muchos errores que le pesan y que hacen un poco complicada la lectura. Por un lado tenemos el mundo medieval, eh, típico de estas historias, que no está mal. Por lo general es un escenario que ya tenemos muy relacionado al tema de la fantasía, y no está mal. Muchos autores lo siguen usando, muchos autores lo siguen utilizando de una manera interesante. Al final de cuentas, muchos de estos relatos históricos provienen de ahí, y era un momento en la historia de la humanidad donde estuvo muy presente como la fantasía, ¿no? Es decir, a las leyendas, los mitos, los héroes, y era como muy creíble, incluso más que en la mitología griega o nórdica. Estaba más presente durante la época medieval, y de ahí muchos autores lo han tomado como referencia e influencia. Y Verónica Burguía, su autora, es una estudiosa del tema, entonces era obvio que iba a usar este marco para su historia. El problema creo que es que este mundo ya lo hemos visto en otras partes, este tipo de tramas ya lo hemos visto en otros lugares, y no hizo como algo distinto para sobresalir, algo que lo hiciera sentir diferente, interesante, que nos atrajera como lectores. Entonces, por ahí, digamos que está muy neutro, es decir, ni se siente tan cliché, pero tampoco se siente tan diferente como para disfrutarlo. Entonces, eso le pesa un poquito, pero creo que funciona, para lo que está contando funciona. Y no te pesa tal cual esa situación. Pero otra cosa que sí
y ahora que estuve leyendo unas reseñas del libro, me acordé, es un libro que sí se siente muy largo, y eso que es corto, son como 500 páginas, pero hay partes donde realmente no sientes que pase nada o que se están repitiendo muchas cosas, tarde en empezar, y eso que es un libro que empieza muy bien, la primera parte, los primeros capítulos, sí te empiezan a interesar, a intrigar, el inicio es increíble. Me gusta la narrativa de la autora porque a pesar de ser muy poética y muy heroica, como haciendo alusión a los libros medievales, pues por lo general es ligero y se siente cómodo para un joven lector, pero sientes que no está pasando nada, sientes que pudo haber evitado ser tan repetitiva con algunos temas, con algunos personajes, con algunas situaciones. Y eso le pesa al libro. Sí, es un libro que tardé un poquito en leer, creo que casi 2 meses o 3, porque sí tienes que se arrastra o no te agarra tanto como para estarlo leyendo muy interesado. Al menos a mí no me pasó y por lo que leía mucha gente tampoco. Y eso que el personaje de Soledad me parece muy bien construido, un personaje femenino fuerte, independiente, pero sin caer en los nuevos clichés de que ella lo puede todo, ella es mejor que los hombres, ella lo supera todo, sino un personaje bien construido que por un lado es mujer, pero no por eso deja de ser heroína o viceversa. Entonces la protagonista llama la atención. De hecho, el libro me recuerda, entre otras cosas, un poquito a la película de Valiente, este personaje de Mérida que también tiene a su padre, tiene a su reino, a sus hermanos. El ambiente está muy en esa época de Escocia medieval, con estos mitos y leyendas que envuelven a sus personajes. Entonces, por ese lado me pareció llamativo, el personaje funciona, pero no me parece lo suficiente como para interesarte por completo en terminar la historia o en seguir adelante con la trama, que también siento que como que la intención del autor era escribir una saga o una trilogía por lo menos, pero por lo mismo de que aquí en México ese tipo de conceptos no son muy comunes, al menos no en ese momento, quiso todo ponerlo en un solo libro, porque decía, a lo mejor no me van a dejar continuarlo o no me van a dejar hacer más libros sobre estos personajes y esta historia, y se siente como que juntó 3 libros en uno solo y terminas por sentir pesado ciertas partes, como que algunas no se desarrollaron tal cual, algunas subtramas podían dar para más, algunas subtramas no llegan a nada. Entonces, digo, no sé si esa era la intención de la autora, pero sí de repente se sintió eso, que estás como leyendo 3 libros o los resúmenes de 3 libros en uno solo. Y eso también hace que pese demasiado, porque ya no sabes como que en qué trama eh, enfocarte. Me gustaron los personajes, les digo, la historia de Soledad y su familia. Hay por ahí como una especie de mito sobre el origen de su familia, que descienden de lobos, y ahí te cuenta la leyenda, y está muy interesante esa parte. Me gustó cómo te lo va contando la autora. Creo que sí fue un capítulo entero enfocado solo a eso, pero sí te llama la atención. Entonces, si hubieran combinado mejor los elementos fantásticos con lo realista, a lo mejor le hubiera resultado igual que ese pequeño relato que está como mediación del libro, que llama mucho la atención porque también nos habla un poco acerca de su mundo, de las criaturas que hay, de cómo son consideradas por los personajes humanos, cómo es la magia dentro de ese mundo. Esos pequeños pincelazos que hay de repente entre la historia son lo que la hacen un poco más amena. Me gusta la historia de su padre y su familia, que se siente agobiado tanto por haber tenido puras hijas, se siente maldito, se siente el peor personaje por eso. Por otro lado, sentí mucha pena por la madrastra y las hermanastras de Soledad, porque la madrastra está dolida porque su esposo no puede dejar de pensar en su primera esposa, a la que amaba con todo su corazón, a la que deseaba, a la que quería con toda el alma, y la pobre mujer, la reina, está toda herida, toda lastimada por este tipo de cosas que ve en su marido, al no sentirse tan bien como la reina anterior. Entonces, eso yo nunca lo había visto en alguna historia, en algún libro de fantasía. No digo que sea original de la autora, sino nunca había sentido yo es como ese tipo de empatía con un personaje de este tipo. Entonces me gustó eso, que ahí viene lo de la parte de la fantasía oscura. Son personajes muy
muy grises, no son héroes ni villanos, son héroes con partes oscuras, son villanos con partes humanas. Entonces ahí está la parte que sostiene esta trama. Les digo, son los mismos personajes los que la vuelven llamativa para los lectores. Pero fuera de ahí no recuerdo a más personajes. Había uno que se llamaba Cuervo, pero no tengo así como muy presente que hizo en la trama. Es un libro que leí no hace mucho, creo que un año antes de la pandemia, pero solo ciertas partes como que la recuerdo muy bien. A lo mejor ni por eso debería estar haciendo tal cual la reseña, debería releerlo un poco, pero es una lástima porque era una buena idea, un buen concepto y se agradece que haya autores mexicanos explorando estos temas. Y creo que otro problema sería que el libro no está bien definido, a pesar de que es fantasía oscura y esta por lo general es muy adulta. El libro se siente muy juvenil para adultos y muy adulto para jóvenes. No sé, no se lo daría yo a un primer lector, a un chavito de 10 12 años, a lo mejor uno ya de 17 que ya esté como en el contexto de este tipo de temáticas, que ya haya leído un poco sobre libros similares, pues a lo mejor él podría sentir más interés. A mí la verdad me llamó mucho la atención porque tiene una de las mejores portadas que he visto en mi vida. Y eso también hay que reconocerlo. Casi cuando hablamos de reseñas literarias no mencionamos las portadas, a veces porque pues, son un elemento ajeno a la propia historia o porque a veces las mismas editoriales le cambian tanto las portadas a algunas obras que no sabes como si esta es la original o si hay una mejor o cómo. En este caso Loba tiene las mejores portadas que he visto en mi vida. Aún recuerdo cuando la vi por primera vez, fue lo que me llamó la atención. Se siente muy cinematográfica, muy heroica y es un bonito diseño. Creo que es de las mejores portadas que he visto en mi vida. La ves y te atrapa si te interesa la fantasía. Y sin duda, pues también se lo ponemos como un punto positivo. Otra cosa que también le reconozco al autor es que ella es muy fan de Tolkien, lo ha dicho en varias entrevistas y conferencias, pero no quiso ser una copia de Tolkien. Eso es fantástico porque de repente muchos que son nacidos a este señor, a este autor y a su obra sobre todo, pues quieren replicarla y quieren copiarla incluso, y eso le quita personalidad y estilo a su propia obra. Y dices, esto es solo una copia del Señor de los Anillos. Aquí no se siente así, aquí no se siente la influencia de Tolkien tal cual, es decir, sí hay como ciertas referencias, pero se nota que la autora no quiso que hubiera un Gandalf, no quiso que hubiera un Aragorn, no quiso que hubiera elfos, quiso darle su propio estilo y voz a su libro. Entonces eso también es genial, eso también se agradece y eso sin duda es una gran aportación para este tipo de obras, que no se sienta más otro Señor de los Anillos. Y creo que es una buena recomendación. Si lo pudiera comparar, que no debería ser justo, creo que es como las películas de Maléfica, que tienen esta historia de fantasía, pero por otro lado también tiene una historia de reyes y de princesas muy, muy interesante o un poco, ya saben, un poco distinto. Entonces, si les gustan ese tipo de películas como lo fue Maléfica, Blancanieves y el Cazador, toda esta cosa de los cuentos de hadas, aunque no sea un retelling tal cual, creo que el libro les va a gustar porque tiene los elementos suficientes de fantasía, de oscuridad y de cuento de hadas para funcionar. Y creo que es un libro que vale la pena descubrir por lo menos y darnos cuenta de que hay autores muy interesantes en nuestro país. Entonces ahí se los dejo, Loba de Verónica Murguía, para que lo busquen, lo disfruten y espero que encuentren en él la historia que están buscando. Yo me despido, ya saben que los invito a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan, a que me dejen sus comentarios, recomendaciones y hate. Todo es bienvenido cuando tenga buena ortografía. Y los espero la próxima semana con otro mes de literatura aquí con el lector anónimo. Disfruten de sus lecturas.